La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de donación y trasplante de córneas. Quien va a estar con nosotros, invitado, el doctor Marcos Bordón. Él es oftalmólogo, especialista en córnea y superficie ocular, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, realizó su residencia y especialización en oftalmología en la Fundación Banco de Ojos Fernando Oca del Valle, especialización en córnea y superficie ocular en la Universidad Federal de São Paulo, Brasil. Y vamos a ver un poquito este material, esta placa que nos va a introducir al tema que vamos a hablar hoy. La córnea es el lente externo transparente en la parte frontal del ojo. Un trasplante de córnea no sería posible sin los miles de generosos donantes y sus familias. Cada año casi 50.000 personas reciben el don de la visión gracias a los donantes. El tejido para el trasplante de córnea provendrá de una persona, que es el donante, que haya muerto recientemente. La córnea donada se procesa y se analiza en un banco local de ojos para verificar que su uso sea seguro. Entonces se imaginan el poder, una vez que uno ya, se muere, entonces, pero donar órganos es dar vida, es continuar vivo en otra persona también, es dejar una huella y que no sea nuestra vida, comenzó, terminó y ahí nada más. Es importante dejar huellas y esta es una manera magnífica de ser generosos al final de la vida. Nosotros comenzamos el programa, como lo hacemos siempre, agradeciendo a las empresas y a las marcas que están auspiciando nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias también a Dios por todo lo que nos da, el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Muy feliz de estar aquí en El Doctor en Casa y que ustedes estén ahí acompañándonos en este transcurrir del programa. Bienvenidos todos. Hacemos un pequeño corte y enseguidita estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, es el doctor Marco Bordón. Él es oftalmólogo, especialista en córnea y superficie ocular, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, realizó su residencia y especialización en oftalmología en la Fundación Banco de Ojos Fernando Oca del Valle, especialización en córnea y superficie ocular en la Universidad Federal de São Paulo, Brasil. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, agradezco la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí nuevamente y hablar de esto que es tan importante, el trasplante de córnea que devuelve la visión a una persona que no veía y obviamente para que haya un trasplante de córnea tiene que haber un donante. O sea, darnos cuenta de la importancia de la donación de órganos, en este caso estamos hablando de córneas, ¿verdad? Así mismo es, qué mejor que dar visión a una persona que estaba privada de eso. Y dar visión es también dar vida, porque muchas personas a partir de la pérdida de visión se dificulta mucho su calidad de vida y muchas personas terminan con otras enfermedades depresivas por ese problema. Y es importante el tema porque en Paraguay, si bien mejoró la donación de órganos y tejidos, todavía estamos un poco rezagados comparado con los países vecinos. Claro. Ahora, una consulta, doctor. ¿Todas las personas no videntes solucionan el problema si se les hace el trasplante de córnea y vuelven a ver? ¿O hay un grupo específico que son los que pueden recibir córneas? Excelente pregunta, porque es bueno aclarar eso. El trasplante de córnea devuelve visión
a personas que tienen problemas en la córnea. El ojo en sí es una sucesión de estructuras en las cuales todas tienen que funcionar correctamente para que uno tenga la visión adecuada. Un trasplante de córnea no soluciona todos los problemas de visión. O sea, no todos los no videntes Tienen problemas solamente... se le pone córnea y ven, ¿no? Es así. Exactamente. Existen innúmeras patologías y entre ellas la que podría tener solución con un trasplante de córnea serían las que tienen un problema a nivel de la córnea. Claro. La gente que tiene el problema a nivel de la córnea y que perdió la visión o ya nació con problemas, ¿verdad? Puede ser de las dos maneras. Claro. Entonces, se les hace el trasplante de córnea y ven así automáticamente, doctor. No. ¿Cómo es? Claro, realmente el trasplante de córnea tiene un proceso un poco prolongado. Si bien hoy mejoró la técnica quirúrgica en cuanto a trasplante de córneas, mismo así tiene un proceso un poco prolongado. Hablando, no me gustaría dar un número en tiempo, pero aproximadamente la recuperación visual está en torno al año de tratamiento post-trasplante de córnea. Bueno, sí, se hace el trasplante de córnea, se hace el tratamiento, pero esa persona vuelve a ver. Yo en eso me quiero enfocar. Ustedes se imaginan, bueno, a lo mejor hay mucha gente que está escuchando el programa con problemas de visión y entonces lo que yo estoy hablando lo están viviendo en carne propia. Así mismo. Pero me estoy refiriendo al resto de las personas que tenemos visión y que es lo que no valoramos y no nos damos cuenta porque es algo como natural, Así normal, despertarte, abrir los ojos y ver. ¿Verdad? En cambio, la gente que no tiene esa visión, el cambio en la vida, impresionante debe ser eso. Es increíble, Vi, que hay personas que no podían manejarse por sí solas, ni siquiera para ir al baño. Y luego el trasplante de córnea, eso cambió. Pueden manejarse por sí solas, no son un peso, como se le dice, para su familia. Claro. Pueden desempeñarse solas y antes no podrían hacer eso. Evidentemente... el trasplante de córnea devuelve la visión, pero el trasplante de córnea también requiere muchos cuidados y depende mucho también del acompañamiento de la familia, porque un trasplante de córnea requiere controles muy seguidos al comienzo, medicación muy seguida y también tiene un costo económico que hay que tener en cuenta. Si bien hoy día el Ministerio de Salud en cuanto a córnea facilita económicamente, igual eso significa traslado, porque hay personas que vienen del interior operadas, que tienen que venir a sus controles y todo eso tiene un costo. Entonces es importante también que las personas que vayan a someterse al procedimiento estén bien informadas, porque claro, a veces... No es ponerse la córnea e irse, exactamente, como yo creía, ¿verdad? Que era así mismo, es porque a veces nosotros decimos... todo empieza a partir del trasplante. No es que ahí acaba, ahí comienza. Claro. Porque detrás de eso hay todo un proceso de recuperación. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Hay personas que creen que la solución es cambiar la córnea y está todo solucionado. Y acá esta conductora del programa de medicina creía también eso. Ahora me acabo de enterar que no es tan así. Bueno, se hace el trasplante de córnea, doctor. Un año de tratamiento como para decir, bueno, ya está, ¿verdad? Para ponerle el moñito y decirle al paciente, te damos de alta. ¿En qué consiste ese tratamiento una vez hecho el trasplante de córnea? Ok, haciendo una secuencia más o menos, el paciente llega, evidentemente que luego vamos a conversar, pero todo empieza con la donación de córnea. Claro. Esa donación que llega a algo que se llama banco de ojos. Entonces, para eso tuvo que haber una persona, realmente un familiar de esa persona, porque la donación de córnea es de donante cadavérico. Sí. Entonces yo siempre insisto, el que quiere donar la córnea no es que tiene que tener un carnecito y tener en la billetera eso. Lo más importante es comunicar a la familia que él quiere donar su córnea una vez que él ya no esté con nosotros. Porque al final es el familiar el que va a llamar por teléfono a decir, tengo una donación de córnea. Claro. Entonces ahí empieza. Y hay que insistir mucho en eso, porque no es decir nomás un día, bueno, les aviso que yo soy donante, como yo les avisé a mi familia, Claro, ¿verdad? hay que insistir. Hay que hablar siempre de eso, porque cuando llega el momento que uno se muere, toda la familia está triste, están todos llorando, preocupados, ocupándose de un montón de trámites, ¿verdad? Entre el dolor y todo lo que hay que hacer. Y se olvida de ese gesto.
¿verdad? Y muchas veces, ¡ay! Ya se le enterró y ahí uno se acuerda de que era donante. Así mismo. Y como te iba comentando, entonces esa córnea donada llega al banco de ojos. El banco de ojos es una entidad que se encarga de asegurar la calidad de ese tejido. A ese tejido donado se le hace una serie de análisis bioquímicos para ver si el donante no tenía ninguna enfermedad y se realiza la calidad del tejido, a ver si esa córnea reúne todas las características adecuadas para ser trasplantada a una persona. Porque no todas las córneas. Exactamente, a veces hay córneas que son donadas, pero no reúnen todas las características de calidad, porque evidentemente nosotros vamos a poner un tejido en una persona que está sana, no podemos transmitirle ninguna enfermedad y tenemos que poner un tejido que va a, vamos a decir, nosotros le llamamos prender, la gente que prenda ese tejido y que dure en el tiempo. Sí. Entonces eso es una parte muy importante y esa es la responsabilidad del banco de ojos de asegurar la calidad del tejido. Doctor, le interrumpo otra vez. ¿Cómo se sabe si esa córnea que se donó le va a ir bien a un paciente o a otro? ¿No es así tipo la sangre, el tipo de sangre ni nada? ¿Hay que hacer un estudio de la córnea o cualquier córnea le va a cualquier ojo? Mira, por lo general, las córneas tienen que reunir ciertas características para cierto tipo de patologías, pero no hay un match directo cada uno. En general, todas las córneas son aptas para todas las patologías, pero generalmente ciertas características tratamos de que tenga la córnea para cierto tipo de enfermedades, pero sí, no hay algo estricto, pero sí se trata de tener ciertas características. Sí. Una vez que esa córnea fue evaluada y considerada que es de calidad, entonces ahí se ve la lista de espera de las personas que están en lista de espera y se le llama a informarle que hay una córnea y que está en lista de espera y se lo llama para una evaluación, justamente para ver si hay ciertas características que reúnan tanto el paciente y la córnea para realizar el trasplante. Y eso tiene que ser rápido, porque una córnea una vez donada tiene que ser trasplantada lo antes posible. Esa córnea, dependiendo del medio de conservación, podría durar hasta 10, 14 días, pero lo ideal es trasplantar lo antes posible. Y ahí es donde entra el problema, ¿verdad? Porque hay personas del interior que no pueden venir o de sorpresa, no están preparadas económicamente y entonces a veces se hace un pozo engorroso eso. Claro. ¿Y cómo se elige a quién se le va? ¿Hay una lista? Hay una lista de espera. Hay una lista de espera que es de acuerdo al orden de inscripción. Pero a veces, evidentemente, hay situaciones donde el paciente, o ese que estaba en lista de espera, o está enfermo, o no tiene condiciones en ese momento, eso se va pasando en la lista. Una vez que ese paciente se logró contactar con el paciente y ese paciente se opera, llega la cirugía ambulatoria y con anestesia local, por lo general. Sí. Entonces es una cirugía ambulatoria, entonces el paciente se opera y va a la casa. Al día siguiente viene a sus controles. Parchado, ¿verdad? Parchado el primer día. A las 24 horas llega a su control, se le quita el parche, se controla que esté todo en orden. Y por lo general ahí los controles van siendo semanales durante el primer mes, después pasan a cada 15 días, los siguientes 3 meses, después mensualmente hasta los 6 meses y se le va controlando al paciente hasta el año. Pero el paciente de trasplante nunca tiene una alta final, vamos a decir. Siempre tiene que venir a sus controles. Claro. Entonces es un paciente que toda la vida va a volver a los controles. Y se ponen los dos ojos juntos, ¿verdad? Los trasplantes son unilaterales. ¿Entiendes? Hay patologías que alguna persona puede tener enfermedad en ambos, pero se hace un trasplante por vez. Una córnea por persona. Un ojo. Un ojo. ¿Y el otro que no ve, qué pasa? Y pasaría en una segunda situación si es que o sea, requieren. de una donación de córneas, que son 2 córneas, es para 2 personas. Exactamente. Entonces, un donante da visión a dos personas diferentes. Así mismo es. Más adelante vamos a ir comentando que hay otras técnicas de trasplante hoy en día. ¿En qué se guarda la córnea, doctor? Cuando está el donante, se saca la córnea con una cosita así todo transparentita. ¿En qué se pone? Esa es otra cosa que es importante. Hay un cierto temor para donar. ¿Por qué? Porque las personas piensan que a su familiar se le va a mutilar, que se le va a sacar el ojo. Y eso no es así. Entonces eso se hace algo que se llama una ablación, se saca el tejido que es la córnea y se deja al fallecido
como que no se lo Intacto, hubiese tocado. claro. Y esa córnea se pone en un vial, en un líquido de preservación especial que permite dar nutrición a ese tejido para que no muera y que permita conservar hasta que sea trasplantado. Y eso se pone en un refrigerador en el líquido de conservación. Claro. Bueno, y eso todo está en el banco de ojos, ¿verdad? Exactamente. El banco de ojos es el encargado de, como te había dicho, velar por la calidad de ese tejido, se encarga de la lista de espera en conjunción con el INAT, que es el Instituto Nacional de Evaluación y Trasplante, que es la entidad, vamos a decir, que rige todos los trasplantes. Perfecto. Doctor, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita y seguimos hablando de este tema. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Marco Bordón. Estamos hablando de donación y trasplante de córneas. En el otro bloque le pregunté todo lo que quería saber. Ahora vamos con los materiales preparados por el equipo de producción. Vamos con este primer material, por favor. ¿Cuándo es necesario un trasplante de córnea? Hay muchas condiciones que pueden afectar la transparencia total de la córnea. Por ejemplo, un trauma o lesión en la córnea que pueda dejar cicatrices, al igual que infecciones, especialmente la queratitis herpética. Una condición hereditaria llamada distrofia de Fuchs causa fallas de la córnea. El queratocono hace que la córnea protruya hacia adelante, formando una curva pronunciada. Ocasionalmente puede haber una falla de la córnea después de una cirugía ocular, como la de cataratas. Un trasplante es necesario si la visión no se puede corregir satisfactoriamente con anteojos o lentes de contacto, o si una hinchazón dolorosa no se puede aliviar con medicamentos o lentes de contacto especiales. ¿Es así, doctor? Sí, la córnea es un tejido muy noble, ¿verdad? Pero puede sufrir una serie de patologías que evidentemente, como bien lo habías dicho, no pueden resolverse médicamente, entonces requieren cirugía. De entre las enfermedades más frecuentes que en Paraguay por lo menos requieren trasplante de córnea son dos, ¿verdad? Que uno es el queratocono, que es una deformidad de la córnea. Esa deformidad hace que el paciente no pueda ver con nitidez y que es una enfermedad progresiva, y la progresión de la enfermedad hace que requiera un trasplante de córnea. Hoy en día, evidentemente, tratamos... O sea, se va deformando. Exactamente. Hoy en día, el diagnóstico precoz evita que esa enfermedad evolucione y requiera un trasplante de córnea. Nosotros no queremos que eso llegue a un trasplante de córnea, pero sí seguimos trasplantando pacientes con queratocono. ¿Cuál es el problema de queratocono? Que es una enfermedad de jóvenes, que se presenta generalmente en la pubertad, y ese es el periodo de evolución. Entonces, es un problema trasplantar a los jóvenes porque son personas todavía en edad escolar o en la universidad, y entonces es un problema. El otro es el problema, el problema que presenta la córnea después de una cirugía de catarata. La cirugía de catarata de por sí es un trauma porque es un trauma quirúrgico, y hay situaciones donde la córnea no resiste la cirugía y pierde transparencia. La córnea tiene múltiples capas y una de ellas se llama endotelio, y esa es la capa que se afecta durante la cirugía. Esa capa es la que mantiene la córnea transparente, y cuando eso se afecta, la córnea pierde transparencia, se llena de líquido y el paciente tiene dos cosas: no puede ver y tampoco, y además de eso tiene dolor. Dios mío, pero te operás de catarata para ver mejor y te quedas sin ver. No, pero no me refiero a que la cirugía de catarata siempre produce, pero hay situaciones donde la córnea tiene ciertas características donde puede llevar a eso. No es que la cirugía de la catarata siempre va a afectar la córnea, no es así, para que no se entienda mal. Claro. Hay situaciones donde la córnea, por alguna situación, no resiste esa cirugía y termina con un problema que requiere un trasplante.
Ya. Y el tema de los jóvenes, ¿cómo es? Queratocono, ¿verdad? Esa Sí. es la enfermedad de los jóvenes, que Así se va mismo. deformando Sí. en forma de cono, a ese, ¿verdad? Por Así eso el mismo, nombre. la córnea tiene Bueno, estoy aprendiendo. Claro, Bueno, una forma más o menos esférica y aquí sí. una forma de cono, Claro. conoide. Sí. Bueno, eso, si los chicos, los adolescentes van al oftalmólogo, al oculista, eso ustedes descubren, Claro, ¿verdad? eso se puede diagnosticar y al diagnóstico se hace un control riguroso para evitar que eso progrese y no lleguemos a un Claro. trasplante. Eso es lo que sería ideal, ¿verdad? Claro. Pero no siempre ocurre eso y terminan en trasplante. Bueno, problemas de córnea por estas enfermedades que estuvimos viendo, pero hay gente que ya nace con problemas de córnea y que puede solucionar su problema, o sea, puede volver a ver con un trasplante. Claro, existen enfermedades congénitas de la córnea, Sí. ¿sí? Que podrían requerir un trasplante de córnea. ¿Cuál es el problema, vamos a decir, en los niños o en los que problemas congénitos? Que es una etapa de desarrollo visual. Entonces, al haber una opacidad, en este caso de la córnea, no hay un estímulo luminoso, entonces, al no haber un estímulo, tampoco hay un desarrollo visual. Pero sí, un trasplante de córnea podría contribuir a que ese desarrollo visual se dé. De lo contrario, no habría ningún tipo de desarrollo visual y la persona no vería en el futuro. Pero es lo menos frecuente. Pero sí hay casos donde se presenta necesidad de trasplante de córnea en niños, ¿verdad? Por enfermedades congénitas en este caso. Bueno, le voy a preguntar algo que no tiene nada que ver seguramente con el trasplante de córnea, pero ¿por qué las personas muy mayores es como que tienen los ojos más opacos o la parte blanca más, no sé, diferente? Claro, en la córnea, si se trata de la córnea, hay algo que se llama arco senil, Sí. que es como un anillo blanquecino Sí, eso. que se presenta en la córnea y no es una, vamos a decir, una enfermedad, es un proceso degenerativo. Se van acumulando algunas sustancias a nivel de la córnea que da el aspecto blanquecino en forma de anillo, pero no es nada, vamos a decir, que requiere un trasplante de córnea. Claro, no, Pero, el deterioro normal claro, de... es un proceso degenerativo normal por la edad. Ya, perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de opciones de trasplante de córnea. Vamos a ver, por favor. Opciones de trasplante de córnea. Durante una cirugía tradicional de trasplante de córnea conocida como queratoplastia penetrante, una porción circular de la córnea enferma es removida. Un área circular es cortada en el centro de la córnea del donante, retirada y suturada en el paciente. En un trasplante de queratoplastia endotelial, solo el revestimiento anormal interno de la córnea es removido. Un disco delgado de tejido de un donante que contenga una capa sana de células endoteliales es colocado en la superficie posterior de la córnea. Una burbuja de aire empuja la capa de células endoteliales en su lugar hasta que se sana en la posición adecuada. Por favor, Parece traducí ciencia esto ficción. porque no. Es muy complicado, ya me perdí en las palabras raras. Sí, hoy en día la cirugía de córnea ha avanzado muchísimo, ¿verdad? El trasplante, vamos a decir, convencional de córnea es lo que se llama penetrante. ¿A qué se refiere penetrante? Que se quita el espesor completo de la córnea y se reemplaza por otro espesor completo de la córnea donante. Como te había comentado, la córnea tiene varias capas. Sí. Tiene una capa superficial y una profunda interna. Básicamente, para simplificar las cosas. Hay enfermedades que pueden afectar solo una capa. Entonces, hoy en día se hace un trasplante de solo la porción enferma de la córnea. Y eso se llama trasplante lamelar. Lo otro es penetrante. Se quita todo el espesor y se reemplaza Sí. por todo el espesor. En la lamelar se reemplaza solamente el área enferma de la córnea. Por ejemplo, como di ejemplo, el queratocono. El queratocono tiene el endotelio o la capa interna sana y está afectado a lo que se llama estroma. Entonces, ¿qué Más se arriba. hace? Exactamente, más superficial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reemplaza solamente esa porción que de la está córnea dañado. y se deja, vamos a decir, el endotelio, la capa interna del paciente propio de él, Sí. se deja intacto y solamente se reemplaza por la porción enferma. Entonces se llama lamelar. En el caso de cuando hay una descompensación de la córnea post cirugía de catarata,
¿cuál es la parte que se daña? Vamos a decir, es la parte endotelial, la capa interna. Entonces se retira la capa interna y solamente se reemplaza por esa porción. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Eso, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que la recuperación es más rápida, Claro. porque en un trasplante penetrante yo te había dado un tiempo más o menos de Sí, un año de recuperación. En los que son lamelares, la recuperación es mucho más rápida. También se conserva la estructura del ojo. ¿Por qué? Porque en el penetrante se hace un corte total de la córnea para reemplazar. En el otro se hace un corte parcial. Entonces, vamos a decir, Menos. la fuerza del ojo se mantiene intacta. Porque en el otro se produce una debilidad al hacer un corte de espesor total. Entonces también tiene ventaja en cuanto a menor cantidad de medicación, tiene una recuperación mucho más rápida y también una disminución de la posibilidad de rechazo de córnea. Porque evidentemente al hacer un trasplante siempre está latente la posibilidad de rechazo. Eso nunca acaba. Hasta que muera la persona, Claro. esa posibilidad de rechazo está ahí. Claro. Es posible. Entonces, independientemente del tipo de trasplante, el rechazo no lo podemos evitar, siempre va a estar ahí. Pero, como te había dicho, el trasplante de lamelas o de capas tiene una serie de ventajas sobre lo penetrante. Evidentemente, no siempre se puede realizar ese procedimiento. Claro. Existen criterios para elegir cuál procedimiento es el mejor para el paciente. Pero, ¿y después de la operación, el paciente que abre el ojo y no ve nada todavía? O sea, no es como en las películas que le sacan la venda y, veo todo. No. Lastimosamente el trasplante de córnea no es así. Hay muchos procedimientos en oftalmología donde el paciente se opera y al día siguiente está viendo. Cirugía de láser, cirugía de cataratas. Sí, el trasplante no es así. Pero no significa que el paciente no vea al día siguiente. Claro. El paciente ya está viendo, pero no tiene una calidad de visión adecuada todavía. Evidentemente existen situaciones donde sí ven mejor, ¿verdad? En los casos de los trasplantes lamelares de capas, claro que sí, ahí es un poco diferente. La recuperación es mucho más rápida. Pero en el caso de los penetrantes sí demora un poco más en esa recuperación de visión. Pero para pacientes que no ven nada, esa diferencia, pequeña diferencia, ya es mucho a veces. Pero lógico, de no ver nada, una oscuridad total, a ver algo. Los pacientes generalmente vienen acompañados, agarrados de alguien y después de esa operación salen solos del consultorio, por más que no vean adecuadamente. Qué emoción, ¿verdad? Es muy emocionante, tanto para nosotros que hacemos como para el propio paciente y los familiares. Seguro. Muy gratificante. Qué maravilla. Y todo está en nuestras manos porque nosotros lo que tenemos que hacer es contarle a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos y a todo el mundo que sepa que somos donantes. Entonces, cuando sea la oportunidad, cuando llegue el tiempo, puedan utilizar nuestras córneas. Eso es importante. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Muy bien, seguimos hablando de donación y trasplante de córnea. Hasta ahora todo maravilloso, musiquita alegre, tipo de película, pero ahora vamos a ver este material que habla de riesgos. Vamos a ver, por favor. Riesgos. El cuerpo puede rechazar el tejido trasplantado. Esto se presenta en aproximadamente 1 de cada 3 pacientes en los primeros 5 años. Algunas veces el rechazo se puede controlar con gotas oftálmicas con esteroides. Otros riesgos para el trasplante de córnea son sangrado, cataratas, infección del ojo, glaucoma, pérdida de la visión, cicatrización del ojo, inflamación de la córnea. Es así, ¿verdad? O sea, todo siempre tiene algún riesgo. Como yo digo, en medicina no existe ningún procedimiento con cero riesgo. Lastimosamente, nosotros quisiéramos que no exista ningún riesgo, pero no. Evidentemente, esos riesgos son controlados, ¿verdad? Con los controles, con la medicación adecuada, acudir según los controles que son pactados. No debería haber mayores complicaciones, pero siempre está latente el riesgo. Y el que más tememos evidentemente es el rechazo, ¿verdad? Porque el rechazo termina a veces
haciendo que la córnea falle la córnea y termine perdiéndose el trasplante, ¿verdad? Pero los otros no son menores complicaciones, como las infecciones pueden ser catastróficas y terminar perdiendo el ojo inclusive. Entre las complicaciones siempre hay que dividirlas en las intraoperatorias y las posoperatorias, ¿verdad? Las intraoperatorias, evidentemente, al nosotros hacer un corte completo de la córnea, el ojo queda a cielo abierto. Sí. Entonces, hay siempre la posibilidad de una pérdida del contenido del ojo durante la cirugía. A veces da miedo decir eso, pero sí tenemos que informar de eso, claro, porque es muy importante que los pacientes sepan que hay ese riesgo, ¿verdad? Claro. En el postoperatorio, evidentemente, las infecciones son muy importantes, deben ser controladas, y la inflamación, porque al ser un tejido extraño para el cuerpo tiende a rechazar. Entonces hay que controlar con medicaciones, y es por eso que los controles son muy importantes en el postoperatorio. ¿Y cómo se porta la gente en ese postoperatorio? Por lo general muy bien. ¿Se van a hacer los controles y todo? Porque siempre es muy bien conversado, que siempre le explicamos, el problema empieza, no le quiero llamar problema, pero la situación empieza ahora, claro, ahora es donde hay que cuidar. Claro. Uno ya te hice el trasplante, exacto, ya ves. Y ahora lo importante es mantener, porque claro, siempre conseguir algo a veces se consigue. Sí. Mantener es lo difícil. Sí. Entonces es muy bien conversado con el paciente antes de realizar el procedimiento, que es de suma importancia el control, porque eso es lo que nos va a mantener ese tejido ahí en buenas condiciones y que realmente sirva para ese paciente y que no termine siendo un problema, porque a veces ese trasplante termina siendo un problema para el paciente, claro, lastimosamente, claro, porque las expectativas son altísimas, la mayoría de las veces son muy altas las expectativas, por eso nuestro deber como médico es informar bien al paciente antes de realizar. Claro. Evidentemente de suma ayuda, pero bien llevado. El procedimiento después del trasplante de córneas, tienen que hacerse los controles, ponerse unas gotitas, todo eso. Eso tiene un costo muy elevado, pensando en gente que no tiene una capacidad económica muy alta, por ejemplo. Claro, el costo no está exento de costos, ¿verdad? Y va a depender mucho de la capacidad económica del paciente, ¿verdad? Para muchos sí el costo es elevado porque son medicaciones que deben usar por mucho tiempo, ¿verdad? Yo hablando desde el punto de vista de fundación, que yo estoy en una fundación, muchas veces nosotros somos los que le damos las medicaciones a los pacientes, claro, ¿verdad? Que eso no se describe tanto a nivel privado, vamos a decirle, pero a nivel público sí hay una cierta dificultad para los pacientes, porque claro, como te había dicho, tenemos muchos pacientes que vienen del interior del país, entonces para ellos es un costo, el traslado ya es un costo. Venir a Asunción. Claro, eso es, a veces necesitan quedarse en Asunción, claro, por algún motivo, ¿verdad?, que esté relacionado con el trasplante. Entonces es un poco costoso para muchas personas, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pero vale la pena, doctor, ¿verdad? Claro, porque muchas personas que no, vamos a decir, que no producían nada, terminan trabajando de nuevo, lógico, o teniendo actividad, entonces eso les facilita, entonces tiene un costo, pero muchas veces el beneficio es mayor. El beneficio es mayor, exactamente. Fantástico. Bueno, tenemos otro material que habla de antes del procedimiento, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se tiene que hacer. A ver. Antes del procedimiento, se debe comentar al médico acerca de cualquier afección que se padezca, entre ellas alergias. También sobre los medicamentos que se toman, suplementos y hierbas que se hayan comprado sin receta. Posiblemente se necesite reducir los medicamentos que dificulten la coagulación de la sangre durante 10 días antes de la cirugía. Consultar al médico cuál de los otros medicamentos diarios, diuréticos, insulina o pastillas para la diabetes debe tomar en la mañana de la cirugía. Será necesario no comer desde la noche anterior. Se puede tomar agua, jugo de manzana y café o té solo sin azúcar hasta 2 horas antes de la cirugía. No beber alcohol 24 horas antes y después de la operación. No aplicar cremas, lociones o maquillaje en la cara ni alrededor de los ojos. Estas son pautas generales. El cirujano puede dar otras instrucciones.
Es así. Nosotros trabajamos muy de la mano con los médicos clínicos, ¿verdad? Porque antes de una cirugía siempre pedimos una evaluación clínica preoperatoria donde se evalúa todo esto. Evidentemente, todas las personas que tengan alguna afección como diabetes o hipertensión a veces tienen que estar compensados desde ese punto de vista antes de la cirugía. Es por eso que a veces no tenemos ese tiempo para compensar al paciente y tenemos que operar a otros pacientes, claro, porque hay pacientes que no están compensados clínicamente y no pueden someterse a la cirugía. Por más que la cirugía en general se haga con anestesia local, el paciente tiene que estar en buenas condiciones ¿Y por clínicas. qué esta cuestión de la comida, jugo de manzana, café, té, hasta 2 horas antes de la cirugía, si es acá nomás y no se le pone...? Claro, lo que pasa es que muchas veces el paciente recibe una cierta sedación, entonces puede quedar dormido, entonces no tiene que tener contenido en el estómago. Entiendo. Porque pueden broncoaspirar. Claro, se le da una sedación. Claro, porque generalmente el paciente está muy nervioso antes de la cirugía y entonces necesita cierta sedación. Sí. Entonces por eso es importante toda la preparación preoperatoria. Siempre lleva unas indicaciones donde tienen que seguir ciertas pautas antes de la operación para que todo sea muy seguro, ¿verdad? No beber alcohol 24 horas antes y después la operación ya querés festejar, ¿verdad? Pero no. Claro. Aguantá un ratito hasta que te diga el doctor. Así mismo. En el sentido, el alcohol sería un problema en el sentido porque, qué sé yo, alguien si se cae por culpa de haber bebido de más. No te entonces, imaginas. Claro, entonces es mejor, evitar. Así mismo, así mismo. Bueno, y después tenemos otro material. Después del procedimiento y expectativas, ya se hizo la operación. ¿Qué pasa ahí? A ver. Después del procedimiento y expectativas, el paciente podrá ir a casa el mismo día de la cirugía. El médico le dará un parche para usarlo durante 1 a 4 días y recetará gotas oftálmicas para ayudar a que el ojo sane, prevenir la infección y el rechazo. Se retirarán los puntos de sutura en una consulta de control. Algunos de estos puntos se pueden dejar hasta por 1 año o puede que no se retiren del todo. La recuperación completa de la visión puede tomar hasta 1 año, debido a que la inflamación se demora en bajar. La mayoría de las personas luego de un trasplante de córnea exitoso tendrá una buena visión durante muchos años. Si se tienen otros problemas oculares, aún puede haber pérdida de la visión. Es así mismo. Como te había comentado, el procedimiento es ambulatorio, donde el paciente se opera, ese mismo día va a la casa a reposar. A las 24 horas vuelve a su control, ahí le sacamos el parche, ¿verdad? Y después de eso va a depender mucho de cómo esté la cirugía. Generalmente le dejamos sin parche ya a las 24 horas y le ponemos una lente de contacto en reemplazo del parche de protección, ¿verdad? Los controles van a depender mucho de cuál es la evolución, ¿verdad? Claro. La visión sí, dependiendo del procedimiento que se haga. Como te había comentado, hoy con los trasplantes de cada capa, generalmente la recuperación es más rápida, no así con el penetrante que sí puede demorar hasta el año. El uso de medicación es demasiado importante porque eso va a ayudar a que no hayan infecciones que no queremos que hayan porque es una complicación muy importante. La medicación para disminuir la inflamación es demasiado importante. Entonces el cumplimiento es de suma importancia de parte del paciente. O sea, no está en nuestras manos, depende mucho de ello. Claro, ustedes le dicen esto es lo que hay que hacer, y eso es demasiado importante porque a veces depende de eso la buena evolución del trasplante. Imagínate, te operaste, ya hiciste todo esto y después no cumplís y se va todo al tacho. No, así mismo, es muy importante. Doctor, tenemos preguntas de la gente, pero yo tengo una pregunta antes que la gente. Si una persona es donante de córneas, ¿verdad? Ahí no está el tema de la visión, si era medio chicato, si veía, no veía, si no veía de cerca, si veía de lejos. No tiene nada que ver eso, ¿verdad? No, en principio no. Todos son potenciales donantes de córneas. Si bien existen ciertas contraindicaciones para ser donante de córnea, la mayor cantidad de personas no tienen problema para donar. Entonces, o sea, si yo no veo bien y uso anteojos y dono mis córneas, claro, la persona que recibe no es que va a tener que usar anteojos como yo, ¿verdad? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El uso de anteojos no en absoluto contraindica. Ahora sí, ciertas cirugías, eso sí,
ahí se ve. Pero eso se hace una historia del Sí. donante para ver si reúne los requisitos para ser donante. Perfecto. Bueno, las preguntas a la vuelta. A la vuelta. Hacemos un corte, volvemos ya. Muy bien, parte final de nuestro programa con el doctor Marco Bordón. Nos está hablando de donación y trasplante de córneas y tenemos preguntas de la gente. Estamos en redes sociales, todo el mundo quiere saber, mucha curiosidad. Vamos a ver esta primera consulta. ¿Quién escribe y qué quiere saber? A ver. Gabriel de Guarambare, ¿cuánto tiempo después del trasplante de córnea se puede tratar otras afecciones oculares que requieran cirugía? Ok. Pobre, se hace trasplante y tiene Claro. que hacerse otra vez otra Eso cosa. ocurre muy frecuentemente, ¿Cierto? que hay asociación de patologías, que la córnea puede ser uno de los problemas, pero puede estar asociado a otro problema, ¿verdad? No hay un tiempo, no sabría responderle exactamente eso porque depende mucho del problema que esté asociado. Lo que podría asociarse, por ejemplo, es la catarata, ¿verdad? Claro. Hay posibilidad de operar al mismo tiempo la catarata con el trasplante, pero a veces la catarata aparece después del trasplante. Entonces, generalmente se espera que se estabilice la córnea, es decir, cuando se retiran todos los puntos, generalmente al año, ahí se podría resolver la catarata. Otro problema muy asociado al trasplante de córnea es el glaucoma, que es aumento de la presión del ojo y daño del nervio del ojo, ¿verdad? Generalmente el glaucoma se puede manejar de inicio con gotas para bajar la presión, pero a veces requiere cirugía y eso va a depender mucho de la situación, ¿verdad? Generalmente, para dar un número, es generalmente al año donde se podrían asociar otras cirugías. Ya. Todo va a depender del contexto y Claro, de cada de paciente. cada paciente. Perfecto. Tenemos otra consulta. A ver, por favor. Paula de San Antonio dice, ¿qué condición hace que una córnea no sea apta para el trasplante? Ok. Como te había comentado, el Banco de Ojos es la entidad encargada de seleccionar ese tejido. Si una persona fue donante y ese tejido, al hacer los análisis, a la persona se detecta que tiene alguna enfermedad o una infección que esté contraindicado, entonces ese tejido es desechado, es utilizado para investigación, pero no es trasplantado. Otra situación que podría contraindicar el uso de ese tejido es que tenga alguna cicatriz. Eso se hace una evaluación en un microscopio y se evalúa la córnea si tiene la transparencia adecuada para trasplantarse. Otra situación podría ser que las células, que nosotros le llamamos endotelio, no existen en una cantidad adecuada para el trasplante. Entonces, ¿qué es? El banco de ojos es el que se encarga de evaluar todo el tejido en forma integral, ya sea desde el punto de vista del paciente y del tejido en sí. Y esa evaluación integral hace que esa córnea pueda o no ser liberada para trasplante. Evidentemente, el banco de ojos tiene que asegurar la calidad de ese tejido, pero eso tiene toda una serie de criterios a tener en cuenta para poder decir que esa córnea es apta o no. Perfecto. Bueno, estamos en la parte final del programa. Doctor, ¿qué le decís a la gente? Tenemos que convencer a todo el mundo de ser donantes y de hablar con toda la familia. Claro, yo creo que lo más importante de esto es informar a la familia. Uno puede querer ser donante, pero el problema en Paraguay, por ley, que si el familiar se opone, esa donación Claro. se ve truncada. Desde mi punto de vista, algo demasiado importante porque da vida. Claro. Y es un acto altruista. Entonces, ¿qué mejor que dejar vida cuando uno ya no está? Tenemos que donar órganos y entre esos está la córnea, ¿verdad? Claro. Evidentemente hay posibilidad de donar corazón, riñón, Todo. hígado, todo lo que Sí. se pueda. Y entre eso lo que a mí me toca hoy por lo menos es la Claro. córnea, ¿verdad? Evidentemente la córnea puede ser donada sin necesidad de ser donada los otros tejidos, los otros órganos, sí. pero yo creo que hay que donar todo. Pero hay que donar obviamente, todo. obviamente. Y es muy importante, ya sea a nivel familiar, educar, transmitir y a nivel país mejorar eso para que todos nos veamos beneficiados, porque
no sentimos eso mientras no necesitamos, pero Así cualquiera de mismo. nosotros puede necesitar. Tal cual. Y ahí se ve en figurilla, como uno dice. Así mismo es. Es un acto de generosidad Así mismo. que no te va a costar nada porque ya no vas a estar. Entonces la cuestión es decirle a la familia, ¿verdad? Eso es importante. Doctor, muchas gracias por tu presencia en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Aprendimos súper bien y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.